En nuestro capítulo de hoy vamos a aprender a generar el gráfico de frecuencias armónicas que están contribuyendo a la distorsión total de la forma de onda, de tensión o de corriente en nuestro sistema de potencia. Es un gráfico como el que se muestra en este pantallazo, donde tenemos el THD o distorsión armónica total con su porcentaje con respecto a la frecuencia fundamental, es decir, esta distorsión es una forma de representar qué tan distorsionada está la forma de onda con respecto a lo que debería ser la forma de onda ideal, que es la frecuencia fundamental de 60 Hz, y cómo aportan las componentes armónicas individuales a esa distorsión. En este caso podemos observar que las frecuencias que más aportan son el armónico 5 y el armónico 7, es decir, el armónico de 300 Hz y el armónico de 420 Hz. Vamos al software para encontrarnos con las dos ventanas que hemos venido manejando: la ventana de tendencias y la ventana de la forma de onda. En nuestra ventana de tendencias nosotros podríamos dar doble clic y seleccionar la pestaña distorsión y graficar, deshabilitar la medida que estábamos mostrando y en su lugar graficar, por ejemplo, el THD de tensión y observar todo su comportamiento durante el periodo de monitoreo. De igual forma, podemos usar las herramientas de zoom para amplificar este valor supremamente alto. Quizás se deba a un evento de falla, como aparece aquí. Seleccionamos el triángulo y vemos que inmediatamente nos lleva a la falla, lo cual involucra una serie de componentes y por lo tanto una distorsión elevada en ese punto. Sin embargo, para efectos de análisis no es válido utilizar esa medida de THD durante el momento de la falla. Para generar el gráfico debemos trasladarnos a la ventana de detalles de forma de onda. Entonces vamos a pasarnos a seleccionar la ventana de la parte izquierda, la amplificamos y nos encontramos con una forma de onda como esta, pero ya vemos que está afectada por demasiada distorsión que no es provocada realmente por el fenómeno armónico, sino por un fenómeno de falla, de tal manera que cuando hagamos la transformada de Fourier nos va a dar unas frecuencias que no corresponden a el fenómeno de frecuencias armónicas. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta forma de onda, ¿sí? Está afectada también por una falla, un sag. La falla empieza alrededor de este punto y aquí en este punto supera el umbral en la fase B, como lo podemos observar aquí. Sin embargo, y para efectos de ilustración, vamos a utilizar esta gráfica porque me va a permitir mostrar qué pasa cuando hacemos la transformada de Fourier sobre toda la forma de onda y qué pasa cuando solamente tomamos una porción que no esté afectada por la falla. Vamos a hacer lo que normalmente hace el software por defecto, que es generar el espectro sobre todo el registro oscilográfico que se tiene en pantalla en el momento. Vamos a insertar la transformada de Fourier o el gráfico de frecuencias armónicas con este icono y observamos en la parte inferior los gráficos que se generaron. Vemos que aparecen una serie de frecuencias que no corresponden realmente a un fenómeno eléctrico, como son las frecuencias pares 2, 4, 6 y en realidad
Esas frecuencias se deben a la afectación por esta falla. Ahora lo vamos a hacer solamente para una porción antes de la falla y nos damos cuenta que desaparecen esas componentes de frecuencia. Algo que también que debemos validar es que el valor del indicador THD y de las componentes esté dado en porcentaje respecto a la frecuencia fundamental y no en volts, porque la IEEE 519, que es nuestra referencia como estándar, nos pide el indicador en esa forma, evaluado como un porcentaje. Entonces vamos a ir a la pestaña de datos, a escalamiento de los armónicos, para corregir esa opción. Vamos a darle porcentaje de la fundamental para los armónicos de tensión, porcentaje de la fundamental para armónicos de corriente y porcentaje de la fundamental para el espectro de potencia. Igualmente aquí tenemos 25 frecuencias armónicas si nosotros deseamos prolongarlas el análisis a frecuencias mucho más altas. Podemos ir hasta el armónico 255. Es una gran potencialidad de nuestro software. Para este análisis solamente lo dejaríamos en las 25 frecuencias iniciales. Cuando se está realizando un análisis exhaustivo y para efectos de dimensionamiento de filtros, es muy útil expandir este espectro y visualizar frecuencias más elevadas. Por lo pronto y para este ejemplo vamos a dejarlo en 25 como la frecuencia armónica máxima en el gráfico. Podemos decirle que esta nueva configuración quede predefinida de aquí en adelante y le damos a aceptar. Vamos a borrar el gráfico. Vamos a seleccionar solamente una parte. En este caso voy a utilizar hasta el momento en que no ha empezado la falla. Al seleccionarla con la herramienta Time Frame, que fue lo que hice aquí, vamos a observar que el gráfico es diferente. Bueno, aquí vemos que nos aparece en gris porque está afectado por la componente del canal D, que correspondería al neutro y que pues no es objeto de nuestro análisis. Por lo tanto lo he eliminado de nuestro gráfico, simplemente quitando la selección. Y aquí observamos ya un gráfico mucho más congruente con nuestros sistemas de potencia. Los armónicos impares serían los que deben aparecer normalmente como componentes que afectan la distorsión, y acá tenemos nuestro valor del indicador de THD en porcentaje de la fundamental. Para eliminar esta parte de acá ya no la necesitamos realmente, y suponiendo que vamos a insertar nuestro gráfico en el informe, entonces deshabilitamos la opción de las formas de onda quitando la parte superior y ya tenemos nuestro gráfico listo para el informe. Observamos una componente de THD alrededor del 3% para la fase B, que quizá es la más distorsionada, y la fase A está alrededor de 2.5, la fase C alrededor de 2.1. Este sería nuestro gráfico armónico. De esta forma podemos llevarnos nuestro gráfico con copiar y pegar a nuestro informe. Muchas gracias por su atención. Es todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad.